Buenas noches, abogada. Mi nombre es Evelyn Martínez, soy introductora del grupo y el tema a tratar es derecho a la vivienda. Como introducción, tenemos tres puntos principales. En el primer tenemos, el argumento que vamos a tomar como enfoque bajo la orden de derechos humanos sobre las personas sin vivienda, las cuales requieren una mayor identificación de los puntos en los que un Estado no cumple en sus obligaciones en virtud de la legislación de derechos humanos. Segundo punto, la falta de vivienda es una de las violaciones de derechos humanos más visibles de nuestros tiempos. Sin embargo, esta no provoca el mismo horror e indignación que otras crisis de similar magnitud han provocado a lo largo del tiempo y que se ha visto que ha provocado terror en los estados. El tercer punto es con el fin de reforzar la responsabilidad del Estado, esta investigación examinará las políticas nacionales e internacionales, en la cual exploraremos bajo la influencia de que estos procesos pueden tener en los enfoques de la vivienda, argumentando que son responsables en gran medida de las políticas estatales que son incompatibles con las exigencias de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Siente positivo? El desarrollo. A lo largo del trabajo vamos a tomar el desarrollo de 4 puntos, el cual el primero va a ser el derecho a la vivienda, el cual está bien establecido en las leyes y tratados internacionales de derechos humanos, así como las leyes constituidas y constituciones nacionales. Este derecho se clarifica a través de la jurisprudencia y de un corpus jurídico cada vez mayor que explora la naturaleza y el alcance del derecho de una persona a una vivienda y un refugio adecuados. En este contexto, en el que aún se hace aún más presente, sorprendente y presente, la continua ausencia de atención a los derechos humanos en lo que respecta a la prevalencia de las personas sin hogar en los países ricos. Segundo punto, la falta de hogar que expone a las personas a amenazas de su vida, seguridad y protección. La violación de las normas de derechos humanos que supone la falta de hogar a la altura de algunas de las condiciones más atroces derivadas de los conflictos y de las normas más extremas de la pobreza. Más sin embargo, es una de las únicas violaciones de tal magnitud que vemos a menudo y decidimos ignorar a diario a pesar de que la vemos en nuestra vida cotidiana. Cuarto punto es donde se calcula que hay un total de 1.800 millones de personas que viven sin hogar o en refugios inadecuados. Esta cifra significaría una crisis mundial de derechos humanos para abordar el problema, el cual es fundamental que los estados rindan cuentas, no solo para no atender a quienes carecen de hogar, sino también para las medidas que han adoptado y que pueden haber contribuido a la creación de las sin techo, el cual es una manera subjetiva de llamar a las personas que no tienen hogar. Y el cuarto punto es, en las últimas décadas se ha producido un cambio en la política de la vivienda, que se ha extendido por todo el mundo a través de las fuerzas de la globalización y el neoliberalismo. Este cambio es indicativo de una sociedad que considera cada vez más la vivienda no como una necesidad social, sino como una mercancía que se puede comprar y comercializar. Este proceso se ha denominado mercantilización de la vivienda y cuando se combina con el aumento del uso de la vivienda como activo para la inversión en el mercado financiero, ha planteado graves amenazas al disfrute del derecho a la vivienda. A continuación, mi compañero Jorge. Muy buenas noches. Derecho a la vivienda en base al marco normativo internacional. El derecho a la casa ha sido identificado en el artículo 25 del primer Instrumento Mundial de Derechos Humanos. Luego se incorporó al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES, y otros tratados de todo el mundo y regionales de derechos humanos.
Las estadísticas revelan de que a medida de que la mayor parte de los habitantes del mundo habitan en cualquier tipo de casa, alrededor de la mitad de los habitantes del mundo no goza con todos los derechos necesarios para ser considerados una casa correcta. Las estimaciones de la ONU sugieren que cerca de 100 millones de individuos internacionalmente no poseen hogar y más de 100 millones poseen casa insuficiente. Frente a estas trágicas cifras, uno se pregunta si el derecho a la casa es un derecho que podría ser exigido por toda la raza humana o solamente un sueño para las generaciones futuras. Aunque hay que admitir que la gran magnitud de las violaciones, esto no puede servir de argumento para privar al derecho de su carácter jurídico vinculante, porque el mismo razonamiento podría aplicarse a toda la gama de derechos económicos, incluso a la mayoría de los derechos civiles y políticos. Mientras los estados y otros actores traten a estas situaciones como violaciones, el estatus legal del derecho a la vivienda no será cuestionado. Por lo tanto, la clave para mejorar la aplicación de este derecho reside en el uso más eficaz de los recursos jurídicos nacionales e internacionales para impugnar estas violaciones. Los desarrollos recientes en los derechos internacionales, en los derechos humanos y la jurisprudencia de las instituciones regionales y nacionales de derechos humanos sugieren que los derechos sociales y económicos, incluido el derecho a la vivienda, están ganando mayor reconocimiento. Se considera parte de los derechos económicos, sociales y culturales en los instrumentos de los derechos humanos de las Naciones Unidas, europeos, americanos y africanos. La interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y económicos se reduce a cada vez más a pesar de las crecientes objeciones planteadas contra la base del derecho a la vivienda y otros derechos sociales y económicos. Desde un punto de vista legal, la relación entre la falta de vivienda, las condiciones de vida insoportables y la dignidad humana es crucial, ya que puede decirse que el derecho a la dignidad humana ha alcanzado el estatus de derecho internacional consuetudinario y por lo tanto tiene derecho a todas las personas. El Estado ya sea que incumpla o no los tratados de derechos humanos que otorga el derecho a la vivienda. El contenido de estas obligaciones básicas se deriva de la síntesis de la jurisprudencia de los organismos internacionales, regionales y nacionales de protección de derechos humanos. A continuación, nuestro compañero César. Derecho a la vivienda en base al marco legal nacional. El artículo 23, numeral 20 de la Constitución Política del Ecuador trata específicamente del derecho a la vivienda, así como a una mejor calidad de vida, incluido el acceso a la salud, la alimentación y la nutrición, el agua potable, el saneamiento, la educación, a un empleo digno, a la recreación, el vestido y otros servicios sociales necesarios. Asimismo, garantiza el derecho a la propiedad en los términos que señala la ley. De acuerdo a nuestra Carta Magna, en su artículo 32, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y proteger el medio ambiente, las autoridades locales pueden adquirir, expropiar y controlar legalmente la tierra para el futuro desarrollo. El artículo 32 establece además que el Estado debe promover la vivienda de interés social. Ley de arrendamiento. Se encarga de regular la relación resultante de un contrato de arrendamiento de viviendas situadas dentro del perímetro urbano, establece las condiciones mínimas que deben cumplir estas unidades y reconoce el derecho de los inquilinos a pagar un alquiler justo que no puede ser incrementado de forma injustificada o sin un aviso adecuado. Esta ley también determina las normas de procedimiento para los desahucios.
A continuación, Yadira. Logros y mejoras en las prácticas de desafíos y limitaciones. Los logros en el 70% de la población del Ecuador viven en las zonas urbanas donde el acceso al suelo es adecuado, es un poco limitado. También existe un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que afecta a más de 4 millones de habitantes. Una de las cada 3 viviendas en el Ecuador no tiene acceso al agua potable ni a un saneamiento adecuado necesario para la salud e higiene básica. No está de más que la mitad de las viviendas que se crean cada año no son sostenibles, es decir, son ilegales, con materiales de construcción no duraderos, están ubicadas en zonas de alto riesgo, que no son aptas para fines residenciales, no tienen acceso a servicios básicos, etc. Más del 26% de la población vive en casas hacinadas, con más de 3 miembros del hogar compartiendo el mismo dormitorio. Las actividades de curso planificadas en creación de las capacidades de asistencias técnicas que contribuyen a la creación progresiva de los derechos de una vivienda adecuada por parte de la ONU, HABIT y otros actores. Las obligaciones del Estado frente al derecho de la vivienda de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales. Por esto, en el artículo 25 del Testimonio Mundial de los Derechos Humanos manifiesta que el individuo tiene el derecho a un grado de vivienda, de vida conveniente que le asegure la salud y la paz a él mismo y a su familia. En particular, la ingesta de alimentos, el vestido, la casa, la ayuda médica y los servicios sociales económicos. Si además tiene el derecho a la cobertura a caso de desempleo, patología, invalidez, viudez, vejez y otras pérdidas del medio de apariencia por una situación ajenas a su voluntad. En las principales prioridades de las iniciativas de compromisos nacionales del país tiene previsto asumir para superar los retos y limitaciones mencionados a mejorar la situación del derecho a la vivienda sobre el terreno. Actualmente el nuevo gobierno ha demostrado la voluntad política para reducir el déficit mencionado relacionado con el derecho a la vivienda. Existen 2 programas gubernamentales. El primero está destinado a la construcción o mejora de viviendas rurales urbanas para recibir fondos un fondo hasta un máximo de $3.500. Los beneficiarios de este programa deben demostrar la propiedad legal de sus terrenos y solo se incluye las propiedades individuales. El segundo programa tiene como objetivo aumentar la cobertura de agua, saneamiento y pequeñas ciudades rurales de zonas rurales. En las actividades del curso planificadas, la creación de la capacidad de la asistencia técnica que contribuyen a la relación progresiva del derecho a una vivienda adecuada por la parte de la ONU, HABIT y otros factores. Ha encabezado la red de movimiento social, Contrato Social por una Vivienda, que aboga la promoción del derecho a una vivienda adecuada con el especial énfasis en los pueblos indígenas. Esta publicación se ha elaborado a través de una colaboración interinstitucional iniciada por la ONU, con la OCAT y la NUT, que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo. La publicación servirá a base para la elaboración de una agenda política con el gobierno sobre los temas relacionados con la vivienda adecuada para los pueblos indígenas. Las obligaciones del Estado frente al derecho a la vivienda, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, habla como la adopción del Testimonio Mundial de los Derechos Humanos en 1948, el derecho a una casa correcta pasa a conformar parte de las reglas de todo el mundo de los derechos. A partir de ese entonces, este derecho fue reafirmado en una extensa gama de otros artefactos de los derechos humanos. Todos son cuales importantes y diferentes en un conjunto de la sociedad. A continuación, mi compañera María Eugenia. A continuación, vamos a hablar de la normativa internacional que rige el derecho a la vivienda. Y como ya lo hemos escuchado de mis compañeros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, o también conocida como Testimonio Mundial de los Derechos Humanos, indica
que todo individuo tiene derecho a un grado de vida y en especial de casa, o sea, una vivienda, suficiente para garantizar la salud y la paz de su familia. Este derecho ha sido más adelante reforzado por la integración del artículo 11 también en el párrafo 6 del Acuerdo Internacional o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que impone a los Estados miembros a reconocer el derecho a todo individuo a un grado de vida conveniente para sí y para su familia. Generalmente se estima que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la fuente legal de mayor relevancia en este derecho gracias a la naturaleza legalmente vinculante de este pacto y las varias interpretaciones del Comité de Derechos de las Naciones Unidas. Con relación a las obligaciones de los estados y el contenido del derecho a la vivienda por parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por consiguiente, la importancia por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del artículo 11 del Acuerdo Universal de Derechos Económicos para servir de base o servir de alusión para la interpretación del derecho a la vivienda en otros aparatos de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aportó la mayor parte de las aclaraciones sobre el contenido de las obligaciones del Estado y el derecho a la vivienda. La diapositiva anterior, por favor, compañero. El derecho a la vivienda en sus comentarios generales y observaciones finales sobre los informes de los estados. Al igual que otros derechos sociales, económicos y culturales, el comité ha recomendado a los estados 4 dimensiones de las obligaciones de los estados miembros o relacionados con el derecho a una vivienda adecuada y una vivienda que sea digna, una vivienda que sea promovida por los estados y que sea realizable también. Estos consejos se los ha dado a los estados miembros para que puedan aplicarlos a sus constituciones o a sus base legal. En el nivel mínimo, el Estado y todos sus órganos deben abstenerse de adoptar medidas legales, políticas o prácticas que conduzcan al deterioro de la situación existente ya en el mundo, como lo hemos escuchado con las estadísticas de la vivienda. La obligación de promover tiene un alcance mayor y requiere que el Estado tome medidas activas a nivel de política, legislación y práctica que conduzcan gradualmente a la eliminación del sin hogar o a la falta de vivienda. En esencia, es básico subrayar que las medidas adoptadas a este nivel, como la adopción de la Estrategia Nacional de Vivienda, deben implicar debates y consultas con todos los grupos afectados. Además, es necesario que el Estado tome medidas activas para prevenir las violaciones del derecho a la vivienda por parte de actores no estatales. El Estado debe prever recursos legales y protección en caso de abuso de derecho a la vivienda por parte de propietarios, promotores, inmobiliarios, terratenientes u otros actores. Por último, la obligación de cumplir incluye una serie de medidas económicas redistribuidas adoptadas por el Estado, como la provisión de viviendas públicas, las subvenciones a la vivienda y el control de los niveles de alquiler. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también desarrolla el concepto de vivienda adecuada. En primer lugar, cubre elementos como la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura. Estos últimos incluyen, por ejemplo, el acceso a recursos naturales y públicos, agua potable, energía, instalaciones de saneamiento y lavado, almacenamiento de alimentos y métodos de eliminación de desechos. En segundo lugar, la vivienda adecuada también implica componentes como el ser asequible y la habitabilidad. Mientras que la asequibilidad requiere que los costos de las viviendas se mantengan a un nivel que no amenace
otras necesidades básicas de los hogares o de los individuos, la habitabilidad se refiere a las exigencias de seguridad de la vivienda y la protección de los habitantes frente a las amenazas a su salud causadas por los riesgos climáticos o estructurales. Además, la accesibilidad y la ubicación son algunos de los factores que hay que tener en cuenta cuando se mide la adecuación de la vivienda. Debe prestarse debe prestarse especial atención para desarrollar las necesidades a los grupos desfavorecidos, además, como los ancianos, los niños, los discapacitados, las víctimas de catástrofes naturales y otros grupos como los desplazados también. Por último, hay que tener en cuenta la adecuación cultural de la vivienda, que está relacionada con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Además del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, países de todo el mundo han ratificado muchos otros instrumentos internacionales que establecen el derecho a la vivienda. La mayoría de ellos protegen las necesidades de vivienda en grupos sociales específicos como niños, refugiados, trabajadores migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Otros instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial contra la mujer fortalecen la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación para garantizar el derecho a la vivienda de ciertas personas o grupos vulnerables. Sin embargo, además de los esfuerzos legales para proteger el derecho a la vivienda a nivel internacional, también se han adoptado diversos instrumentos legales a nivel regional y a nivel nacional. Por lo tanto, las siguientes secciones a continuación, vamos a hablar también del marco normativo nacional, lo que corresponde a nuestro país, Ecuador. El marco constitucional ecuatoriano reconoce el derecho a la vivienda dentro del derecho al buen vivir. Por esto, el artículo 30 de la Constitución de la República instruye lo siguiente: los individuos poseen derecho a un hábitat seguro y sano y a una casa correcta y digna, cualquier persona que sea su clase social y económica. Asimismo, en el campo del derecho a las libertades, en particular el derecho a vivir dignamente, instituye en el artículo 66 que se reconoce y asegura a los individuos el derecho a vivir dignamente, asegurando la salud, la ingesta de alimentos y la nutrición, el agua potable, la casa, saneamiento, enseñanzas, trabajo digno, tiempo libre y esparcimiento, también deporte, vestido, estabilidad social y demás servicios sociales necesarios para el buen vivir de los ecuatorianos. En este entorno, la casa es parte de la ejecución del derecho a vivir con dignidad. Sin embargo, al referirnos a las obligaciones del Estado con diferentes conjuntos prioritarios, como los adultos mayores, los adolescentes y los discapacitados, principalmente se asume que el Estado garantizará la entrada a una casa correcta para garantizar una vida digna. Para quienes se desplazan, esto quiere decir que los individuos desplazados van a tener derecho a custodia y ayuda humanitaria de emergencia por las autoridades para asegurar la entrada a una casa, entre otras cosas, para las personas que son desplazadas. Referente a la organización territorial del Estado, en especial en cuanto al sistema de competencias, la Constitución de la República del Ecuador instituye que el Estado central va a tener las próximas atribuciones exclusivas. Por su lado, en la Constitución de la República, en especial en los artículos involucrados con el sistema del buen vivir, el artículo 375, instituye que el Estado garantizará el derecho a la residencia y el derecho a una casa digna. Este es el respaldo, la normativa nacional que respalda a los ecuatorianos a tener una vivienda digna en el marco legal. A continuación, mi compañera Antonella. Identificación del problema. La casa es sustancial para una vida digna de la misma forma que se entiende
en muchas constituciones en torno al mundo, incluida la Constitución de Ecuador. La casa perjudica las condiciones de vida de los individuos y sus niveles de salud y enseñanza, y es un elemento clave para minimizar la pobreza e impulsar el desarrollo económico que pertenece a los pilares del aumento económico sustentable e inclusivo. Según datos del 2017, Ecuador cuenta con... La siguiente, por favor. Según datos del 2017, Ecuador cuenta con 4.36 millones de domicilios, de los cuales el 69% son urbanos y el 31% rurales. La deficiencia habitacional perjudica a casi a mitad de los domicilios, el 67% en superficies rurales y el 38% en superficies urbanas. A grado de metrópolis, el 21%. El déficit es cuantitativo, 252.013 casas en el 2017, en lo que el 79% restante es cualitativo, 957.335 casas en el 2017. El 23% poblacional total del Ecuador, o a cerca de 3.8 millones de los 16.8 millones de pobladores de la nación, vive por debajo del umbral de la pobreza. El reparto poblacional por deciles de ingresos muestra que ambos primeros deciles no sobrepasan la línea de pobreza y por siguiente ahorra el poco tiempo de cubrir necesidades primordiales de consumo. Se cree que la deficiencia habitacional en el Ecuador está incrementando a un ritmo de 40.000 unidades por año. Para la mayor de las personas, marcar una vivienda es una de las elecciones de inversión más relevantes de su historia. Dado el reparto de ingresos de Ecuador, solo el 20% de los domicilios gana bastante, más de 1.527 al mes, lo cual les posibilita comprometerse con una hipoteca a 10 años de 35.299. Por consiguiente, la demanda de crédito por servicios de banca privada es primordialmente para personas de elevado poder adquisitivo y la tasa de intereses anual llega al 10.78%. Casos del derecho a la vivienda en el Ecuador. Caso número 1. Acción de protección extraordinaria por vivienda. La señora María Zumba presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 2010. Declara la vulneración de los derechos a la motivación, igualdad material y derecho a la vivienda adecuada y digna. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. Están disponibles las siguientes medidas integrales de comprensión. No obstante, para revocar la sentencia del juez de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Caña, ante la muerte de la persona jurídica activa en la causa de la desilusión de su familia. La disposición en materia de daños y perjuicios. La decisión de seguir esta oración es obligatoria. Se ordenó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de su representante legal, realizar una disculpa pública simbólica en la plaza principal de la comunidad Cahuapamba, en el estado del Tambo, provincia del Canal. Un mercado semanal donde deberán admitir su responsabilidad en casos concretos y disculparse por vulnerar los derechos constitucionales de doña María Zumba y sus nietos. Cuando los solicitantes de incentivos habitacionales para viviendas urbanas, rurales, periurbanas o amazónicas sean personas que se encuadren en alguna de las categorías de interés prioritario previstos en el artículo 35 de la Constitución de la República,
y cuyos ingresos sean inferiores al salario básico uniforme, ya sea o no, están oficialmente en la fecha de la solicitud. Para registrar la propiedad, su solicitud debe ser inmediatamente aceptada y favorecida. Caso número 2. Incumplimiento de sentencias y dictámenes. Declarado incumplimiento de la sentencia de octubre del 2014 del Pleno de la Corte Constitucional en el caso, aceptar el incumplimiento de sentencias y opiniones constitucionales. Están disponibles las siguientes medidas integrales de compensación. Restablecimiento de derechos, disponiéndose que el representante legal del municipio metropolitano de Quito deberá, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, realizar un área permuta inmobiliaria a favor de la actora mediante la entrega del terreno ubicado en Quitumbe. Dado que el terreno permutado por la actora no contaba con vivienda digna, la municipalidad del área metropolitana de Quito, dentro de los 180 días siguiente a la notificación de la presente sentencia, se compromete a construir una vivienda digna dentro del ámbito del terreno permutado, tomando en cuenta las necesidades de la familia Ramírez. Para ello se debe cumplir con todos los parámetros dados por la Corte Constitucional en la sentencia, en la que se detallan los elementos esenciales para considerar una vivienda digna. Además de esto, debe devolverse parte de los fondos de inversión y confirmarse el daño material. Junto con todo esto expresado de la siguiente manera: los sujetos obligados a cumplir con esta medida deberán informar cada 2 meses a esta Corte Constitucional sobre el avance de la construcción de la vivienda digna. Podemos concluir que toda persona tiene como mínimo derecho una vivienda digna. Bajo el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y Sociales, se debe garantizar una vivienda más que básica. Se debe buscar un entorno apropiado para que el individuo pueda desarrollarse. Con ustedes, mi compañera Lisette. Para finalizar, tenemos las conclusiones que hemos sacado como grupo nosotros a lo largo del trabajo que hemos realizado. Tenemos conclusión número 1, que podemos concluir que toda persona tiene como mínimo derecho a una vivienda digna bajo el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y Sociales, donde se debe garantizar una vivienda más que básica. Se debe buscar un entorno apropiado para que el individuo pueda desarrollarse. Conclusión número 2, en cuanto a la normativa internacional, tenemos antes mencionado y a la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Si bien se presentan múltiples aportes específicos en cuanto a los derechos a la mujer, los refugiados y el racismo, todos estos van enfocados al derecho y a la no privación de la vivienda que tiene cada uno de ellos. Como tercera conclusión, tenemos el nivel nacional, que tiene como propuestas y normativas como lo son los incluidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. Todas las normas, todas las personas tienen derechos a una vivienda digna y adecuada en un hábitat saludable y seguro, como lo indica el artículo 30 de la Constitución del Ecuador. Además, también ampara la independencia económica y social de su situación. Como cuarto punto, podemos concluir que el marco constitucional es uno de los instrumentos que más ampara el derecho a la vivienda. Dentro de todos estos artículos, podemos destacar el 375 de derecho de vivienda y hábitat, el artículo 66, derecho de una vida digna y aseguramiento de vivienda, el artículo 11, el ejercicio de derecho de vivienda por el principio de igualdad. De esta manera vemos que la Constitución es un instrumento muy importante para gestionar el derecho a la vivienda. Esas fueron las conclusiones del grupo y esto es para finalizar. Gracias.